Vamos a leer Marcos 9, versículo 14. Hemos estado varias semanas estudiando los milagros de Jesús como grabado en el Evangelio de Marcos. Y hoy continuamos, dice el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o estaban disputando con los discípulos. Llega Jesús, dice el versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y Jesús les preguntó, versículo 16, ¿qué disputáis con ellos? Él notó, algo está raro aquí. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, Eso quiere decir que tenía un demonio, tenía un espíritu inmundo, y este espíritu causaba que este muchacho fuera mudo. Dice el versículo 18, que también este espíritu causaba, dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Quédate ahí en el versículo 18. Wait there, verse 18. Hoy en día, esto de que le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, hoy en día le llamaríamos a esto un ataque epiléptico. Right? Today we would call this an epileptic attack. Okay. En este caso, era un demonio. Right? No todo ataque epiléptico es un demonio, right? Pero hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que es un demonio, que simplemente decimos, es un ataque epiléptico. Es que aquel está loco. Es que ando pasando ahorita por una mala suerte, right? Es una temporada. Acá ahorita salimos de esto, donde vemos cosas que algo está sucediendo en el mundo espiritual, pero luego le echamos la culpa a algo más. Ahorita con una pastilla se quita esto, ahorita vamos al doctor y se quita esto, right? Y tenemos que tener el entendimiento que aunque no todo es ataque espiritual, hay muchos ataques espirituales sucediendo que no nos damos cuenta, right? Hay muchos ataques espirituales sucediendo en matrimonios, en familias, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu salud, en tu estado mental, que son ataques espirituales que lo ignoramos. Right? Y estas dos cosas pasan, y muchas veces el enemigo nos ataca donde somos más frágiles, donde somos más débiles, y en este caso eso es lo que está sucediendo con este joven. Y dice el papá, lo traje a tus discípulos que lo echasen fuera, y termina diciendo el 18, y no pudieron. 19, y respondiendo él les dijo, oh generación, noten la palabra incrédula, que quiere decir que les falta fe, no creen, right? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos, right? Noten que los espíritus reconocen a Jesús, right? Los espíritus, no es la primera vez que vemos esto, vemos varias veces que Jesús confronta a un espíritu y luego reconocen, es el Mesías, es el Hijo de Dios. 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendiendo al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió,
y quedó muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dice el versículo 19, verse 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Vamos al versículo 23, verse 23. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. ¿Qué había pasado antes de esta confrontación entre Jesús y un espíritu inmundo? Déjame decirte, y voy a hablar un poquito más de esto a rato, pero si tú no lo sabes, constantemente estamos siendo confrontados con espíritus inmundos. Espíritu inmundo, otra palabra sería con demonios. Constantemente hay esta lucha entre nosotros y demonios sucediendo en el mundo espiritual. Tú y yo tenemos que entender de que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu de Cristo, somos embajadores del reino de Dios, el reino de Cristo. Jesús es nuestro rey, nosotros somos sus representantes, y como sus representantes nos toca a nosotros a ir a la lucha, a ir a la batalla, a ir a la guerra. Y en la lucha y en la batalla te va a tocar a orar por enfermos, te va a tocar a llevar las buenas nuevas y hablar de Cristo Jesús cuando te sientes tímido y no sabes qué decir. Y hay veces y cuando te va a tocar a confrontar a un demonio. No digas cuando tienes que orar por un endemoniado: let me call the pastor, porque no te voy a contestar. ¿Cómo es que podemos tener suficiente fe para operar en esas diferentes áreas que nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Amo nos manda, nos ha mandado, nos ha dado la comisión de ir y operar en esas diferentes áreas? Pues tenemos que entender qué es lo que había sucedido, qué es lo que había hecho Jesús antes de confrontar a este enemigo. Unos de ustedes en sus Biblias, arriba del capítulo 9, arriba del versículo 2 del capítulo 9, tienen un título. Esto no es meramente parte de la Biblia, pero uno de sus Biblias tienen un título. Alguien ayúdame, ¿qué dice ese título? La transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Este capítulo empieza con la transfiguración de Jesús. La transfiguración, se lo pongo en las pantallas, un evento significativo en el Nuevo Testamento en el que Jesús, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, asciende a una montaña alta. So Jesús, Pedro, Santiago y Juan suben a una montaña y allí Jesús es transfigurado. Su apariencia cambia a un estado radiante y celestial delante de estos testigos oculares. Y se une a él las figuras, los profetas de Moisés y Elías, simbolizando el cumplimiento de la ley y los profetas en Jesús. Esa es la transfiguración. Jesús, Pedro, Santiago y Juan suben a una montaña, y estando allí arriba de esa montaña, se escucha una voz. Deme el versículo 7. Se escucha una voz y dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, ¿qué decía esta voz? Este es mi Hijo amado, a él, oye, no dice a María, no dice a este santo, no dice a Pedro, a Juan, a Santiago, no dice a este virgen, no, dice a él, hablando de Jesús, oí. Jesús y sus discípulos suben a la montaña y se pasan tiempo tienen un encuentro con Dios.
Antes de venir y confrontar al enemigo, antes de venir y entrar en esta lucha, en esta batalla, Jesús y sus discípulos se apartaron de los demás, de esos 3 discípulos, y fueron, pudiéramos decir que fueron y oraron. ¿Por qué digo que oraron? Porque estaban en la presencia de Dios. Se oyó la voz de Dios. Jesús nos dice a nosotros: métete en tu aposento. Right? Métete en tu aposento. En inglés dice: métete en tu closet y ore. Y allí en secreto está el Padre. Right? El Padre ve lo que está sucediendo en secreto. Constantemente Jesús se apartaba para ir y orar. Anoche me andaba preparando para esta enseñanza y estaba viendo unas notas que escribí años atrás tocante esta porción de la Biblia, y vi algo que escribí, que me imagino lo leí en esos días, de que los científicos dicen que si tú ores 10 minutos por día, 10 minutos por día, 6 días de la semana, hay una parte del cerebro que se empieza a desarrollar, y los científicos, siendo seculares, dicen que esa es el parte que el parte que experimenta a Dios. Cuando uno dice: tuve un encuentro con Dios, yo hablé con Dios. Gente espirituales, gentes que oran, gente que están en la iglesia, gentes que adoran, gente que alaban. Hay un parte del cerebro que se desarrolla, que no se desarrolla cuando andas en el Facebook, que no se desarrolla cuando andas en el Snapchat, que no se desarrolla cuando andas viendo los videos de TikTok, que no se desarrollan cuando andas allí en el Instagram. Solo se desarrolla cuando estás en la oración. Ustedes tienen un pastor y uno de mis testimonios favoritos que hemos pasado, dice la hermana que, como dice el pastor: pray, pray and pray, and then pray again. Right? Ore, 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 y de ahí ore otra vez. Right? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que uno nos enseñó a orar por su ejemplo, constantemente iba a orar. 2, tiene la expectativa de que vamos a orar, porque en varias ocasiones dice esta frase: cuando oréis. 3, nos enseña cómo orar. So, la Biblia te está diciendo orar, tu pastor te está diciendo orar, los científicos te están diciendo que debes de orar. Yo creo que nosotros debemos de ser un pueblo de oradores. Tenemos que ser un pueblo que oramos, hombres y mujeres guerreros de oración. We need to get back to prayer. ¿Cuántos creen que tenemos que ser hombres y mujeres de oración? Todos los que dijeron amén los espero el sábado a las 8 de la mañana. Ay, ahí como que si fueron menos amenes. Yo sé que están ocupados, yo sé que tienen compromisos, otros trabajan, pero yo les animo de todo corazón, a lo menos una vez por mes, den a la oración. La hora de oración es una hora, alabanza, enseñanza, oración. Estos días estamos aprendiendo cómo orar según las enseñanzas de Jesús. Es a las 8 de la mañana, sábados a las 8, aquí en el santuario. Invitamos a todos. Dice el versículo 17, verse 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, al cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y de ahí qué es lo que dice? Vino con los discípulos y no pudieron. Les voy a decir algo, un poquito de exhortación hoy esta mañana. Exhortación quiere decir que no les estoy regañando, sino que estoy animándolos a vivir de una manera que es digno del llamado que Dios ha puesto sobre nosotros. Y les digo de todo corazón, cuando los exhorto, realmente me estoy exhortando a mí mismo. ¿Okay? Pero muchas veces, muchos de nosotros en la iglesia, we're playing church. ¿Okay? Estamos jugando a la iglesia. ¿Okay? Estamos jugando a ser cristianos. ¿Okay?
Estamos jugando con las cosas de la fe. Como que si tengo un pie adentro y un pie afuera. ¿Sabes quién no está jugando? El diablo no está jugando. We're playing games, but he's not. Es como vi un video recientemente, y no creo que es correcto, pero es algo que sucedió. Dos equipos de fútbol americano de colegio jugaron, y el que todos pensaban que iban a perder, hoy ganaron. Y pues los estudiantes en la emoción corrieron a la cancha. Y uno de los muchachos se va grabando y está corriendo a la cancha y le pega a uno de los jugadores accidentalmente del otro equipo, un monstruo. Y un huerquillo flaquito, un monstruo. Y aquel se voltea y tú ves el rostro del muchacho como fue accidente. Y aquel palo que le da un golpe. Él andaba jugando, pero aquel no. Y muchos de nosotros así estamos en la iglesia. Creemos que es un juego. We think it's a game, right? Pero el diablo no. Mi papá mencionó el versículo, dice Jesucristo, que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Right? El diablo viene a hurtar, a matar y destruir. Viene a robar, a matar y a destruir. Es lo que dice en inglés. He comes to steal, to kill and to destroy. Dice las escrituras que es como un león rugiente, right, buscando a quien devorar. Right? Hay una teoría, there's a thought, ¿verdad? Y dicen, pero que ladra no muerde. Yo he tenido perros que ladran y sí han mordido. So watch out si un día tú llegas a la casa sin avisar. Nomás es un león rugiente. No, es un león rugiente buscando a quien devorar. So, ¿tú quieres jugarle a la iglesia? ¿Tú quieres andar allí playing church? Hay veces y cuando lees la Biblia. Hay veces y cuando te pones a orar. Si tienes ganas o no, hoy te despertas. Hoy me desperté y toca que en la mañana estaban Nayeli y Ruth Rose en la sala. Y abro la puerta para salir y me tomo un paso para atrás y le digo, it's cool outside. Estaba fresco. ¿Cuántos no vinieron hoy esta mañana? Porque como estuvo un poquito fresco, tuvieron que ir. Y si vamos ahorita todos allá, un field trip al Bolío, ahí los vamos a encontrar. Hermanos, hay iglesia. Ay, pues es que con este frillito queremos ser los primeros a agarrar aquí los maranitos y estas conchitas. Y es que aquí tienen la máquina que me gusta, que ya te hace el chocolate de abuelita. Le dando mucha promoción al bolillo aquí. ¿Really? ¿Pero dices el culto? ¿Para unas conchitas? Y de ahí tú crees que cuando viene el león rugiente para devorar, cuando viene el ladrón que viene a robar, a matar y destruir, que tú vas a tener lo que tú necesitas para defenderte, que vas a tener lo que tú necesitas para atar y reprender y mandar a esos lugares vacíos y secos, que tú vas a tener lo que necesitas para atar lo que se tiene que atar y desatar. Come on, you're playing. You're playing, estás jugando. Si había un refrán que mi mamá nos decía cuando éramos jóvenes, comportándonos con un pie adentro y un pie afuera, si había un refrán que mi mamá nos decía, era un versículo una y otra vez, era, mi hijo, Dios no puede ser burlado. God will not be mocked. Dios no puede ser burlado. So, hay veces y cuando tú y yo tenemos que recordarnos que los seguidores de Cristo se reúnen con los seguidores de Cristo. Los discípulos de Cristo se congregan con los discípulos de Cristo. Los salvos vienen a la iglesia. Los salvos alaban y adoran. Los salvos se pasan tiempo en las escrituras. Los salvos sirven. Los salvos viven una vida generosa. Los salvos
se pasan tiempo de rodilla aclamando al Dios viviente, al Dios poderoso. Los salvos caminan con poder y autoridad porque tienen el poder de lo alto al Espíritu Santo. Oh, that's what the saved do. Eso es lo que hacen los salvos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas enfrente de la pantalla. Yo estoy en el barco con ustedes. A veces voy conduciendo y ando. Y de ahí 10 minutos en total de leer la Biblia y orar. Yo ya hice mi devocional. Leí un versículo y oré por mis tacos. Más antes, los hermanos que de veras éramos hermanos, más antes, allá en los 80s y 90s, teníamos, se parecía a un pan de plástico en la mesa. Y habían unas tarjetitas adentro. Y sacábamos uno, el pan diario. Era un versículo, sacamos uno y le leíamos y ahí lo regresábamos. Esos eran los hermanos de veras. Los que no tenían eso, I don't know, no puedo decir. Right? Sacas un pan diario, un versículo, lo regresas. Dios, cuídame este día en el nombre de Jesús, amén. Pero horas y horas y horas y horas. Se lo voy a mandar a la prima. You're playing. Estos discípulos ya habían salido y ya habían orado por enfermos y habían sanado. Estos discípulos ya habían salido, ya habían ido a predicar las buenas nuevas y gente estaban escuchando. Estos discípulos ya habían reprendido a demonios y demonios están saliendo. Pero en esta ocasión no pudieron. ¿Sabes por qué no pudieron? No pudieron porque sin Cristo Jesús nada podéis hacer. Noten que Cristo no estaba con ellos. Cristo estaba arriba de la montaña. Y ellos estaban acá solos. Y no pudieron porque Cristo no estaba con ellos. Dice Marcos 9, versículo 17. Y de ahí nos vamos a pasar al Hechos 1. Dice Marcos 9, dice 17. Dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. 18. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. They could not. No pudieron. Les voy a decir, yo creo con todo mi corazón que estamos al borde, que estamos cerca de ver un avivamiento mundial. Un avivamiento mundial donde va a haber evidencias del poder del Espíritu Santo, donde vamos a ver muchos endemoniados ser liberados, donde vamos a ver muchos enfermos ser sanados sobrenaturalmente, donde no pastores, sino que el pueblo va a salir con denuedo, con coraje, llevando las buenas nuevas, predicando que Cristo todavía salva, que Cristo todavía sana, que Cristo todavía tiene poder. Oh, it's coming. En Hechos capítulo 1, ya Jesús ya había sido crucificado, sepultado, ya había resucitado, y se pasó él un tiempecito con sus discípulos, y antes de ascender al cielo, porque así físicamente después de la resurrección subió al cielo, le dice estas palabras a sus discípulos. Hechos 1, versículo 4, y le dijo a ellos y nos dice a nosotros, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hay una promesa que que Jesús mismo nos ha dado, que es una promesa del Padre, right? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? I didn't say it, he said it. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok. Versículo 8.
Pero recibiréis, ¿qué recibiréis? ¿Qué recibiréis? ¿Qué recibiréis? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, cuando viene el Espíritu Santo sobre ti. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, cuando el Espíritu Santo te llena y te llena y te llena otra vez, tú vas a tener poder. Déjame decirte, los que me conocen, los que realmente me conocen, saben que yo soy una persona muy tímido. Yo sé que ustedes no lo creen, pero I'm very shy. En persona, I'm very shy. Si yo hablo con alguien one on one en español, andaba viendo un video donde dice el video, cuando llevas a tu amigo que es gringo a México y le dices, no hables porque nos van a cobrar más por los tacos. Ay, cómo me identifiqué con ese gringo. El español es mi segundo idioma. Yo aprendí el español a leer, hablar, escribir español en la iglesia. Pero cada semana vienen 3 veces más personas a escucharme predicar en español que en inglés. En las redes sociales, mucha más gente nos siguen en español que en inglés. Porque yo aprendí algo mucho tiempo atrás. Yo soy bien agradecido con mis padres, que para ellos la educación era importante y nos educaron a nosotros, a mí, a mi hermano, mi hermana. Y alcancé a alcanzar 2 maestrías en la universidad. Yo sé que Dios me bendijo con un poquito más de sabiduría o inteligencia. I understand that. Pero la única razón que yo me puedo parar aquí y puedo predicar y enseñar en español, y hay gente como ustedes, buena gente, que dicen, vamos a ir y escuchar al gringo a enseñar en español. The only way that's possible, la única manera que es posible, es que unos años atrás yo entendí de que sin Cristo yo no soy nada, sin Cristo yo no puedo ser nada, sin el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, sin la promesa del Espíritu Santo, can't do nothing. No puedo hacer nada. Yo no ando buscando a ir y orar por gente endemoniada, pero me ha tocado. Unos meses atrás estaba yo en el pasillo de la radio, iba pasando y habían 2 personas ahí. Yo pensaba que eran programadores. Yo los saludé, iba, y me dice, era un papá y su muchacho. Me dice, muchacho, excuse me, pero buscamos a alguien que puede orar. Dije yo, pues yo sé cómo orar. Y ahí me dice, necesitamos a alguien que puede orar por alguien que le hace así. Y el muchacho empezó a moverse. Y dije yo, bueno, pues hay un pastor a cruzar la calle que está pesado ese. Ese domingo antes, sin jugar, ese domingo antes yo hice ese chiste jugando con ustedes. Dije, yo cuando vienen que hay un demonio, yo los mando a la iglesia a cruzar la calle hoy, y que me toca aquí por hablador. Bueno, ¿dónde está? Está afuera en la camioneta. Vamos. Voy afuera, veo la forma de una mujer. Abren la puerta y hay un niño de 8 años de edad. 8 years old. Y ya me habían dicho su nombre. ¿Cómo estás? Fine. ¿Vas a la escuela? Yeah. ¿Qué grado? 3rd. ¿Cómo va la escuela? Ok. Me dijo, voy a orar por ti en el nombre de Cristo Jesús. No, tú no vas a orar. ¿Cómo es que yo pude orar por él
y aún me atreví de poner mis manos sobre él mientras que el demonio se estaba manifestando. ¿Cómo es que yo me atreví de entrar a ese mundo espiritual y atar y reprender ese espíritu inmundo y mandarlo a esos lugares vacíos y secos que Dios ha preparado? No porque soy Rubén Villarreal, no porque soy el hijo de Roberto Rubén y Rosalinda Villarreal, no porque soy el pastor de la iglesia del pueblo y de Pueblos Church, no, porque tengo poder de lo alto, el mismo poder que tú tienes, porque cuando pusiste tu fe en Cristo Jesús, recibiste al Espíritu Santo. Y no vine en el nombre de Rubén, no vine en el nombre de la iglesia del pueblo, no, vine en el nombre de Cristo Jesús, porque en el nombre de Cristo Jesús hay poder, hay autoridad, there's power, there's authority in the name of Jesus. Quit playing church. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús, traje a mi hijo. Pueden regresarse a Marcos 9. Jesús, traje a mi hijo a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Todo ese tiempo Jesús estaba allá arriba del montaña. Sin Cristo nada podéis hacer. Hay un versículo allá en San Juan capítulo 15 donde Jesús dice esas palabras, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué es lo que dice? Separados de Jesús nada podemos hacer. Can't do anything. Pero gloria a Dios que Jesús envió su Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, a venir y darnos ese poder que necesitamos, porque la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino que está en esos lugares espirituales. La lucha que tenemos es en contra de demonios, es en contra de estos espíritus inmundos, es against them. Hay veces se manifiesta en de que tu esposa se está comportando media rara. Hay veces se manifiesta en de que tu esposo anda allí de loco. Hay veces se manifiesta en de que los hijos andan medios rebeldes. Hay veces se manifiesta en de que un niño tiene un ataque epiléptico. Hay veces se manifiesta por medio de depresión o ansiedad. Pero déjame decirte que muchas veces ignoramos la verdad de que el diablo, el enemigo, nos está atacando en el mundo espiritual, y tú y yo tenemos que estar armados y preparados para entrarle a la batalla, to get into the battle. Versículo 19, verse 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación, ¿qué les dice? Incrédula. Ok, ahí nos detenemos. Incrédula quiere decir que no creyen. Vamos al versículo 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos al versículo 24, verse 44. 24, thank you. Dice: y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y de ahí, ¿qué es lo que dice? Ayúdame a creer. ¿Se recuerdan del ciego? Jesús le preguntó: ¿puedes ver? Después de orar por él. ¿Y qué dijo? Veo. Y de ahí, ¿qué dijo? Pero no veo claramente. ¿Ves? No por nada Marcos está poniendo estas historias en este orden. So, ¿qué dice el hombre? Dice: creo, pero ayúdame en credulidad. Jesús no se molestó, no se perturbó porque les faltaba poder, porque les faltaba denuedo. Jesús no se molestó, no se perturbó porque les faltaba ganas o coraje o courage o valor. No, Jesús se molestó, se perturbó porque les faltaba creer, les faltaba fe. Es la misma palabra, creer y fe, de confiar en él. Habían oído de los milagros que él había hecho, habían sabido que había reprendido demonios, habían sabido que había sanado a un paralítico, que había sanado a uno con la mano seca, habían oído de que había sanado a una mujer con flujo de sangre.
que había levantado a una niña que estaba muerta. Habían oído de todo esto, habían oído de cómo había multiplicado unos panes y peces a darle de comer a las multitudes. Y aún con todo eso, even with all of that, no creían. La semana pasada y antepasado vimos que había sanado a un mudo, había sanado a un ciego. Still, todavía así, les faltaba fe. Les faltaba fe. Hay un versículo en Hebreos, se los voy a poner en las pantallas, Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras que muchos de nuestros hermanos, sí, ya viene el frío, vamos al bolillo, y no vinieron a la iglesia. Y tú sí dijiste, no. Acá el bolillo está abierto después del servicio. Si no lo sabías, ya lo sabes. Yo no entiendo eso. Unos no vienen sábado en la noche porque pues tenemos que ir al mandado. Walmart, H-E-B, todos todavía están abiertos después del servicio. Nomás te aviso, I'm just letting you know. Just letting you know. Hablando de eso, yo no entiendo como en, no quiero cambiar la tema, pero como en Pascua, right? Easter Sunday. Este es como el mero de toda nuestra fe cuando celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Yo no entiendo los hermanos que en vez de decir nos perdimos casi todo el año, pero de seguro vamos Pascua. No, andan allá reservando mesa allá en el parque. Quieren ser los primeros a llegar para tener el asador allí. Anyways, regresando. Tú viniste a la iglesia porque hay algo en ti, hay algo en mí que sí quiere agradarle a Dios. Algo en nosotros que queremos agradarle a Dios. Noten que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú y yo debemos de preguntarnos, o debemos de hacer la pregunta, ¿cómo entonces aumento mi fe? Si la fe es lo que agrada a Dios, y a veces me falta fe, porque no siempre vamos creciendo en la fe, a veces pues vamos para arriba y para abajo, pero queremos crecer en la fe, queremos que nuestra fe aumente. ¿Cómo puedo recibir más fe? Primeramente te digo, pídele a tu Padre Dios. Ask God, porque la fe es un don, la fe es un regalo que Dios da. Pídele a Dios, Dios, deme fe. Pero en Romanos, no vayan allí, se los voy a poner en la pantalla. En Romanos hay un versículo que nos enseña cómo podemos recibir fe, cómo nos podemos inyectar de fe. Y Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos palabra de Dios, cuando tú y yo leemos este libro, cuando tú y yo escuchamos predicaciones y enseñanzas que su fundamento son bíblicos, porque hoy en día en iglesias se están predicando y enseñando cosas que el fundamento no es bíblico, están enseñando algo de liderazgo o algo de ayudarte a ti mismo, de autoestima, y de ahí agarran unos versículos para apoyar su enseñanza. Están enseñando psicología y de ahí agarran unos versículos para apoyar su enseñanza. Pero cuando tú y yo escuchamos y aprendemos de enseñanzas bíblicos, sus fundamentos bíblicos, es como inyectarte fe. Dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos alimentamos espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Si no estás en las escrituras, si no estás alimentándote de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Cuando tú te alimentas, tienes poder, tienes fuerzas, puedes funcionar, pero cuando no te alimentas con el tiempo, pues te vas muriendo.
Y si no te estás alimentando seguido con las escrituras, con la palabra de Dios, I hate to tell you, pero te digo porque te amo, te estás muriendo espiritualmente hablando. You're dying. Y es más, unos hasta físicamente se están muriendo porque no se alimentan con la palabra de Dios. Pero cuando tú comes esta pan, palabra de Dios, cuando tú comes este pan, palabra de Dios, tú vas a ver que vas a tener vida. Cristo vino a darnos una nueva vida. Cristo vino a darnos vida en abundancia. Cristo vino a darnos vida eterna. Tú vas a tener esa vida. You're going to have that life. Y vas a agradarle a Dios. Vas a agradarle a tu Padre celestial. Muchos se afieran allí de ese versículo cuando dice allí en Marcos 9, versículo 23, que Jesús dice: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Hay muchos, yo creo. Lo dicen como si fuera un talismán, lo dicen como si fuera una muleta, lo dicen como si fuera un pata de conejo, como decimos en inglés, a good luck charm. El hecho que vas caminando diciendo yo creo, no aumenta tu fe. Muchos creen en los Dallas Cowboys y pues mira cómo eso va. Este es nuestro año. Y de ahí, al terminar el año dicen next year is our year, right? El próximo año es nuestro año. Yo creo, no es suficiente. Aférrate de las promesas de Dios. Aférrate de las promesas de Dios. Para terminar, voy a compartir con ustedes 4 cosas que debemos de hacer para crecer en nuestra fe. Lo primero es que debes de recordarte que Dios es digno de tu confianza. Dios es digno de tu confianza. Más antes cantábamos seguido un canto aquí en la iglesia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Oh, no hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Me recuerdo cuando mi hermano introdujo ese canto a la iglesia y empezamos a cantar esa adoración. Mi papá fue a su diccionario a buscar qué significa fidelidad. Y de ahí nos enseñaba en la iglesia que fidelidad significa incapaz de traicionar. Nuestro Dios es incapaz de traicionarnos, entonces Él es digno de que nosotros pongamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra creencia en Él. La segunda cosa es que cuando se levanta el diablo, cuando se levanta el demonio, cuando estás en medio de una tormenta, en medio de una lucha, una batalla, acude a Jesucristo. Recuérdate de que tienes un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús todavía reprende los vientos y reprende las aguas. Cristo Jesús todavía trae paz en medio de la tormenta. Cristo Jesús todavía sana a los enfermos, todavía recibe a los rechazados. Cristo Jesús todavía resucita a los muertos, todavía salva a los perdidos, todavía libra a los endemoniados. Oh, there is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Recuérdate de que tienes un Salvador, and His name is Jesus Christ. La tercera cosa que comparto con ustedes, y ahí van preparando sus celulares para tomarle un foto a los 4 puntos, pero la tercera es: permanece cerca de la palabra de Dios y las promesas de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntate, y no nomás con un versículo por día.
Haz tiempo a abrir la Biblia. Clase ministerial este jueves compartía con los hermanos de que agarran un diccionario. Tú lees una palabra que tú realmente no sabes lo que significa esa palabra. Abre tu diccionario y búscalo. ¿Qué es lo que esta palabra? ¿Qué quiere decir creer? ¿Qué quiere decir permanecer? ¿Qué quiere decir incredulidad? Y de allá para terminar, dedica tiempo para doblar rodillas y orar. Dedica tiempo para doblar rodillas y orar. La lucha, la batalla no es contra sangre, carne y sangre. Mucho de la lucha, la batalla no es con tu esposo, la batalla no es con tu esposa, no son con los huercos que andan medio rebeldes, no es con ese jefe que tienes que es bien malo contigo, no es con la policía racista que te dio el ticket porque ibas 40 en el 20. Andaba viendo si alguien iba a decir amén. Es una guerra espiritual. Y la palabra nos enseña cómo peleamos en esta guerra espiritual. Ya no hay razón que las escrituras nos recuerdan que debemos de orar sin cesar. Así como Jesús hacía tiempo para orar, haz tiempo para orar. Así como Jesús se apartaba de los demás para orar, apártate de los demás. Si no puedes ir a las montañas a orar, aquí en Texas, aquí en Houston no hay nada de montañas, ve a la playa, ve al parque. Ya que todos se duermen, ve a la cocina, no agarras un maranito, ponte a orar. Despiértate antes de los demás. And if it's necessary, yo sé que unos de ustedes son bien ricos y tienen un master suite closet. Métete al closet, pon unas almohadas en el piso, no te vas a dormir. Usa las almohadas para tus rodillas porque ya están viejitos. Pero ponte a orar, hermano. Pray, ore. Ore, intercede por tu familia, ore por tu matrimonio, ore por tus hijos, ore por tu iglesia, ore por tu ciudad, ore por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. We must pray, we must pray, we must pray. Dios Padre, gracias por el pueblo que hoy esta mañana dijeron presente. Ayúdanos a entender de que hay ciertas cosas que no van a suceder, que tú no te vas a mover si no nos movemos nosotros en la oración y en el ayuno. Los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no pudieron, y Jesús les dijo: este género solamente con oración y ayuno. Ayúdanos a nosotros a ser un pueblo lleno de guerreros y guerreras de oración y de ayuno. Que no seamos un pueblo que esperamos que el pastor nos llama a ayunar. Que no, que nosotros seamos un pueblo que ayunamos y oramos. Hay veces como iglesia, pero más como individuos. Recibe la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. La Iglesia del Pueblo, adoración, esperanza y salvación.